Bueno, estamos acá con Juan Esteban Cuervo, el profe. ¿Qué más, profe? ¿Cómo estás? Fue más, Baru, ¿cómo vas? Bien, hermano, bien, acá contento de que aceptara la invitación para que conversara un momento de creatividad, estrategia, arquitectura. Yo en otra vida fui arquitecto, En otra- en esta vida ya, Ya no. no, ¿Hace cuánto murió el arquitecto Juan Esteban? pues la arquitectura sigue muy presente, pero no es que la practique. Eh, Define mucho lo que hago hoy como consultor, pero no diseño edificios, diseño estrategias, diseño propuestas de valor, diseño otro tipo de cosas. Pero hace por ahí unos 8 años que no diseño. Pero pues, diseñar arquitectura, pero sí diseñar otras cosas. Sí, así ¿Y la es. arquitectura cómo ha influido en esa otra parte de estrategia, más creativo? ¿Cómo despertó vos esa sensibilidad? En la arquitectura te da una integralidad grande y sobre todo el pensamiento sistémico. Al final un edificio funciona como un sistema y las organizaciones son sistemas. Y cuando uno ve con otros lentes las organizaciones a partir de ese mindset que la arquitectura le da a uno, pues le da a uno una amplitud de rango para entender cómo funcionan ciertos sistemas dentro de la organización y sin lugar a dudas la habilidad gráfica, o sea, me ha dado una ventaja tremenda, la habilidad de dibujar y de traducir un pensamiento gráficamente, eso siempre atrae, pero más que atraer o que sea bonito, tiene que ver con el entendimiento. Una estrategia o un ejercicio estratégico puede tornarse a veces confuso, puede tornarse a veces ambiguo, y creo que ser capaz de dibujar le da a uno esa facilidad de hacerse entender. Súper, profe. Y bueno, y el dibujo, hablemos del dibujo. ¿Cuándo te nació esa pasión por el dibujo? ¿Cuándo descubriste que sabías dibujar? ¿O que el cerebro, de una u otra manera, la mano imprimía todos esos pensamientos que tenías, pues, creativos o no creativos? Yo creo que como todos los que estamos en el ámbito de la arquitectura, creo yo, la mayoría es desde muy pequeños, como que uno le gusta dibujar. Lo que pasa es que el dibujo en arquitectura empieza a ser ya un dibujo más que recreativo, es un acto de pensamiento. Yo tuve un maestro que me decía, dibujar lo que no entendés. Uno muchas veces cuando está aprendiendo a diseñar, dibuja al lado del edificio que más se sabe, o el lado que más le gusta. Claro, claro. Pero lo que me decía era dibuja al lado que no entiendas. Al final es el ejercicio. Total. El dibujo es un acto de pensamiento, es un acto de reflexión de uno con el objeto, con el elemento. Y entonces dibujar le da a uno un entendimiento y sobre todo en ese ejercicio 3D y tal. Entonces el dibujo siempre ha estado en mí, pero digamos que hoy lo estoy aprovechando de una forma tremenda. Mis dibujitos al lado de un arquitecto puede que no sean muy potentes, pero mis dibujos en una sala de juntas son muy potentes. Pero yo conozco un poco tu línea gráfica, el tema del collage, que también te apasiona mucho También, sí. y me parece brutal. Me parece muy brutal cómo comunicar y cómo también es un tema de pensamiento, como lo decís, pues. Ese es mi ejercicio creativo. Digamos que el collage tiene más como unas implicaciones más personales, unas búsquedas más personales. Ese es mi dibujo libre, digámoslo. Ok. Y cuando hago collage, pues lo que estoy haciendo es como componiendo una imagen. Me gusta mucho el collage análogo, no me gusta el digital. Me gusta más como el ejercicio de hacer la arqueología, de meterse en una librería a buscar piezas gráficas interesantes. Creo que eso es un muy buen ejercicio gráfico que uno puede ir perdiendo por la facilidad de lo digital. Entonces es como Pinterest, Instagram, Behance, GPT. GPT, tal, y está bien. Solo que personalmente creo que lo que da el papel, lo que da meterse como al centro de la ciudad, por ejemplo, a explorar una librería nueva, creo que eso genera otra disposición frente al ejercicio creativo. Entonces, si me preguntas cuál es mi ejercicio creativo tiene que ver con el collage, tiene que ver con el dibujo y tiene que ver mucho con la conversación, ¿sabes? Creo que la conversación es una forma de entrenamiento creativo muy poderoso, sobre todo cuando uno está conversando con alguien distinto a uno.
uno muchas veces trata como de conversar mucho con personas muy Muy parecidas. afines, como para no enredarse mucho la vida. Para no enredarse Sí, sí, mucho sí. en la vida, pero creo que un ejercicio creativo potente es sentarse a hablar con alguien que piense distinto a uno. Ahí es donde finalmente sale la creatividad, no tanto para convencer al otro con X o Y argumento, sino más bien con la apertura de tratar de entender algo nuevo. Y entender algo nuevo lo lleva a uno irremediablemente a nuevas figuras, a nuevas formas, a nuevos lugares, a nuevos espacios, a nuevas posibilidades. La conversación, creo, Faruk, que esto que está pasando Total, acá es total. un acto creativo en sí mismo. De hecho, creo que es el primer acto creativo que pudo haber tenido el ser humano. Creería yo Imagínate también, sí. unos cromañones Aquí conversando. dándonos a batazos, Sí, pues sí, no, sí, no, 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 sí, total. pues imagínate. Y hablando de la conversación, también es como un collage de palabras y también pues, dentro de la conversación también van surgiendo muchas ideas como en el dibujo. Iba, ahora que mencionaste lo análogo y lo digital, Sí. ¿qué piensas de todo este movimiento de inteligencia artificial? Me encanta, me pone una nota, me parece una nota y yo le bajaría un poco la paranoia. Pues hay una cantidad de paranoia frente a la tecnología y creo que al final es como cuando pasamos a las cámaras digitales, de las análogas a las digitales. El rollito, la cámara. Sí, absolutamente. Sí, Es sí. una herramienta mucho más poderosa, absolutamente que es mucho más poderosa, pero no deja de ser una herramienta. El hecho está en el sentido y en el propósito que uno le pone a ello. Pero dentro del proceso creativo, Sí, que me parece muy brutal lo que vos manejas, que es eso análogo, y todo el tema de dibujo, la conversación, que todo esto viene siendo análogo. sí. Ya finalmente nos estamos comunicando con máquinas y el dibujo es digital y le damos una orden a un computador y él responde. ¿Qué piensas que se puede estar perdiendo en esa línea o se puede estar ganando, pues no sé, en ese proceso creativo? Desde lo creativo ya no. Cuando yo estaba en la universidad, salió así un boom tecnológico del corte láser. Ok, sí, sí, ¿Te me acordás acuerdo, del claro. corte láser? Era carísimo. Que era carísimo. Total, total. Que era carísimo. Y si hablamos de tecnología, pues al final la tecnología te das cuenta que no es en sí mismo una ventaja competitiva si vamos a hablar de estrategia. Es decir, los que compraron impresoras láser y los que compraron cortadoras láser hasta hace un tiempo, pues tenían una ventaja. Hoy pues Sí, son sí. muy baratas esas máquinas, hay otras máquinas mejores. Y entonces cuando llegan estas máquinas a cortar y a evitar que los arquitectos trasnocháramos, yo creo que muy pocos dejamos de trasnochar. Y nos de cortamos dedos. y de cortar los dedos. Los dedos, total. Sí, yo por acá tengo una rebanada que me hice en una maqueta. Pero al final lo que te quiero decir con esto es que al final no es un asunto de quién tiene la tecnología, sino quién tiene el tiempo que ganó por aplicar esa tecnología. Entonces, si una maqueta, por ponerlo en ese contexto, si una maqueta la cortábamos a mano un montón de tiempo, toda la noche, y la máquina me lo hace muchísimo más rápido, ¿qué estoy haciendo yo con ese tiempo que me ahorré? Es un poco como la pregunta también en que lo estoy como aprovechando para hacer otras cosas que me hagan distinto. Total. Insisto, la tecnología en sí misma no necesariamente es una ventaja, es qué haces con ella. Es lo mismo que cuando tenés un software que si le metes basura, te saca basura. Si vos tenés un ChatGPT y le preguntas basura, te responde basura. Total. Entonces, ¿cómo le haces las preguntas correctas? Pues yo creo que para todo al final del día. Sí, sí, pues me parece maravilloso eso que mencionas, profe. Bueno, hablando un poco ahora desde la estrategia, ¿Ok? ¿qué pensás cómo ese proceso creativo, cómo llega a uno poder desarrollar una estrategia coherente, ya sea para una edificación, ya sea para un proyecto, ya sea para una marca, ya sea para lo que sea? La estrategia, ¿qué herramienta, de qué manera la estrategia puede favorecer un proceso creativo? Yo últimamente he visitado muchos lugares de la ciudad que todos se me parecen. Y creo que ¿Por qué, profe? ¿Por qué? por falta de identidad. ¿Y por qué? Yo también me he Porque- cuestionado lo mismo. Porque al final, para todo problema de estrategia radica en un problema de identidad. Cuando uno no tiene identidad, empieza a buscar parecerse al que esté haciendo algo medianamente interesante o llamativo. Sí, sí, Y entonces todo problema de estrategia al final es un problema de usted no saber quién es. total. Entonces, claro, hay como un síndrome de habitaciones Airbnb.
Entonces como que todas... La globalización y todo ese... Entonces, ¿cuál es la diferencia de tomarse un café acá a tomarse uno en no sé dónde? En Londres. En Una Londres, terraza en Londres. son igualitos. Sí, 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 sí. Son igualitos, porque el ejercicio creativo consiste en mirar tendencias. Es posible que las tendencias a uno le den una información, pero al final terminamos pareciéndonos, siendo igualitos. Entonces, creería yo que si uno conecta temas de estrategia, lo primero para hacer una estrategia es un asunto de identidad. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted y para quién está diseñando? ¿Y cuál es el principio de realidad que tiene sobre esa intención o sobre ese proceso creativo? Porque es que al final, si uno no sabe quién es uno, uno empieza a copiar al uno, Todo. al otro. Exactamente. Eso y estaba pensando en tema de ciudad también, que todas las ciudades están pareciendo y todo lo demás, y pues con este sistema económico, globalización, capitalismo, de una u otra manera todas las ciudades están pareciendo y estamos perdiendo esa identidad que mencionabas tan importante. ¿Cómo crees que podamos conservar la identidad que hace falta para que no cojamos el camino de todas las ciudades, hagamos edificios acristalados, losas aligeradas y conservemos esa identidad de ciudad? Hablando de Medellín, pues que en la cual vivimos, y donde el ladrillo, el barro, toda esa arquitectura tradicional se ha perdido, ya no la ¿Sabes qué es lo vemos. que pasa, Faru? Que como Medellín es una ciudad cool. La ciudad, no, Laurel es el barrio más cool del mundo. Sí, sí. Como Medellín es una ciudad cool, como que ser cool es ser eternamente joven. Y entonces hay una pelea como en ese eternamente joven, pisoteando como un montón de símbolos, estéticas que son muy, muy, muy nuestras. El solo hecho de este clima, el solo hecho de estas montañas, ya eso nos da un punto de referencia de identidad muy, muy grande. Y preguntarse finalmente qué es lo que lo hace único con respecto a otros territorios. Porque la gente está viniendo a Medellín, porque porque nos pusimos en el mapa, que al final también tiene que ver con un asunto de música, tiene que ver con un asunto de entretenimiento. También puede haber una estrategia, buena o mala, pero Exacto, total. exacto. Al final está viniendo gente, al final se están haciendo cosas en la ciudad. Lo que hay que preguntarse es qué sigue. Pues qué sigue porque al final ninguna estrategia es eterna. Total. Ninguna estrategia es eterna y como ninguna estrategia es eterna, es preguntarse cuál es el siguiente paso. Hay una frase que me gusta y es que los únicos que sobreviven son los paranoicos en qué sigue, qué es lo que sigue. Sí, sí. Y ese espíritu de qué es lo que sigue es el espíritu de qué de nuevo podemos hacer, que de nuestra historia la podemos seguir contando, que esa historia nos hace muy distintos al resto. También pensaría yo que un ejercicio creativo constante tiene que ver con tener conversaciones, sobre todo con personas. Yo ahorita estoy metido mucho en la consultoría empresarial y escuchar a CEOs que llevan un montón de tiempo en sus cargos y han visto la evolución empresarial, por ejemplo, de la ciudad. CEOs que han sido capaces de capotear crisis. Creo que esas organizaciones que entienden cuál es su historia, que entienden cuál es su ADN, que entienden cuál es su sabiduría, son las que al final del día tienen muy claro por qué son distintas, por qué son diferentes. Total. Y creo que la ciudad tiene un tejido empresarial tan bueno que incluso intentándolo destruir, incluso aún está bastante fuerte. Entonces creo que el tejido empresarial de Medellín, ni siquiera de Antioquia, de Medellín. Tienes una identidad de los países. Exactamente, tiene una identidad muy clara y creo que esa identidad deberíamos como entender un poco más qué fueron esas empresas y por qué hoy Medellín es cool. O sea, es que Medellín no es cool es porque Maluma o J Balvin pegaron un tema, no.
es que ha sido una cosa desde hace muchísimo tiempo, y desde hace muchísimo tiempo esta ciudad siempre ha estado conectada con el mundo. O sea, es que estar en este contexto de valle, de estar encerrados, siempre nos ha hecho preguntarnos cómo salimos de acá, qué sigue, Total, qué hay más allá. total. Pero al final del día tiene que ver también con una identidad muy fuerte. Entonces, para ser muy concreto en algo, es todo problema de estrategia tiene que ver con un problema de identidad. Usted no sabe quién es y empiezas a imitar y empiezas a buscar de dónde pegarse medianamente algo que esté medio de moda. Total, total. Y entonces Y empieza una paranoia de estar copiando y copiando. un círculo vicioso de los Y mismos con lo vamos a mismo. aparecer unos con los otros. Entonces, ¿por qué los lugares? Hace poco hablaba con alguien y le decía yo, ve, hay más oferta gastronómica, si es que se puede llamar gastronomía, en la plaza minorista que en Robinson. Buena pregunta. Porque pues, al final, ¿dónde están esos ingredientes? ¿Dónde está como ese asunto? La riqueza cultural La también. riqueza Sí, sí, cultural. sí, sí, sí. Entonces tú vas por unos lugares de la ciudad y no sabes si estás en Medellín o si dónde estás. Londres, Europa, París. Exactamente, pero Total. si te vas por una plaza minerista, por ejemplo, ahí encontrás otra cosa que no vas a encontrar en estos lugares como tan faltos de, como un afán como de parecerse. Sí, sí, sí. Profe, pregunta utópica. ¿Cómo ves a Medellín en 50 años? No, no sabría. No, yo creo que En 20. en 20, no, En 10. en 10. Oh, te va a cambiar la pregunta. En los próximos 5 minutos. Te va a cambiar la pregunta, profe. ¿Cómo sería tu ciudad ideal? ¿Qué ¿Cómo sería la qué ciudad debe tener ideal? una ciudad para que vos digas, esa ciudad es una buena ciudad? Con identidad, con estrategia, con claridad, Yo creo que tiene que ver, creatividad. creo que tiene que ver con ciudades que ha sido una inquietud que yo he tenido desde, desde, desde muy joven por el contexto en el que crecí. Y tiene que ver con una ciudad ideal, es una ciudad que dé oportunidades y que no sea tan desigual. Es que hace unos meses pues, revisaba unas cifras y es que Colombia puede ser uno de los países más desiguales Total. de la región. Sí. Y yo no sé si en realidad el progreso o esas ciudades utópicas de rascacielos acristalados con jardines colgantes sean, Verticales. exacto, sea en realidad una idea de progreso. Yo creía más que una idea de progreso es donde una persona pueda tener la libertad de escoger qué quiere ser y tener las oportunidades para hacerlo. Total. En Colombia se necesitan 12 generaciones para salir de la pobreza. Es decir que si lo ponemos en estos términos, vos y yo podemos ser como esa 12ª generación que pudo salir de la pobreza, porque al final del día venimos pues como de un contexto donde papás que llegan a la ciudad, del campo y tal, no sé qué. Entonces creería yo más allá, y sé que tu público puede ser mucho arquitecto. No, pero está maravillosa la conversación porque pues va muy ligado el tema creativo, estratégico, de ciudad y también de empresa, pues. Sí, al final lo que no creo es que la ciudad perfecta sean esas ciudades como que nos pinta la inteligencia artificial de carros voladores Total. y todo. No, creería más que tiene que ver con cómo hay más acceso a oportunidades. De igualdad. Es que hay un tema que a mí me mueve mucho y que lo he trabajado muchos años y es cómo democratizar el diseño arquitectónico, porque pues soy fiel creyente de que la arquitectura mejora la vida de las personas. Entonces, cómo llevar la arquitectura a las personas, generar una ciudad equitativa, con igualdad de oportunidades, con buen transporte, con buenos espacios públicos, que realmente es para todos, y cuando hay esa igualdad o esa equidad, pues puede haber mucho más dinamismo y más. Sí, absolutamente. Sí, yo creo que es un tema complejo pues de entender dentro del mismo capitalismo en el que vivimos, que me parece maravilloso y genera muchas oportunidades. Absolutamente. El capitalismo es un sistema que funciona. Funciona Y ya hay, digamos, como unos escalones de, bueno, ¿cómo hacemos un capitalismo que sea
que no le dicen como capitalismo agresivo, capitalismo salvaje, Sí, sí. sino capitalismo consciente, Claro, y claro. cómo las empresas tienen una corresponsabilidad social, cómo hay un tejido social. Yo creo que Medellín es el resultado como de una clase empresarial, que más que una clase empresarial que hacía dinero, que también lo hacía, también era una clase empresarial como con una posición clara de cómo generar oportunidades para muchos. Sí, O sea, en Medellín hay unas organizaciones, unas empresas emblemáticas, unas empresas que deberíamos empezar a mirar mucho más. Yo sé que estas nuevas startups y sí, 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 tal, sí. no sé qué, como que hay unos elementos muy interesantes en estas nuevas startups, pero es que decirme que una organización lleve más de 30 años, por ejemplo, Total. y que siga siendo una organización tipo, digamos, Sura, por ejemplo, que un Nutresa, lo que Total. acaba de suceder con Nutresa, Sí, y yo no sé si somos conscientes del daño sí, del daño al tejido empresarial que esa, que esas negocios. sopas Sí, sí, le sí. hicieron como al tejido empresarial antioqueño. Ok, Yo creo que habría que sentirnos más orgullosos de nuestras empresas, total. porque son empresas que se han forjado a partir de identidad, que se han forjado a partir de, de ser muy claros en sus estrategias, de saber quién es el cliente. Uno muchas veces como arquitecto no tiene ni idea quién es el No, no, cliente, total, total. y entonces uno sale diseñando es para uno. Sí, sí, sí. Yo creo que un ejemplo de creatividad y de estrategia para aplicarla como en la vida en general es revisar un poquito más el tejido empresarial antioqueño, ¿sabes? Buenísimo, me parece buenísimo. Y en ese tejido y en esa identidad que hemos estado hablando, Juanes, em, ¿crees que se ha perdido ese orgullo paisa o esa identidad del medellinense de berraco echado para adelante o ese orgullo que tiene el paisa de su ciudad? ¿Crees que se ha perdido un poco en estas nuevas generaciones? ¿Se ha ido como desvirtuando ese amor por la ciudad, esa canción con la que decimos nosotros de Quiero a Quiero Medellín, Medellín, sí, total, y sí. todo eso? Pues había un amor muy grande por la ciudad. ¿Crees que de pronto se ha ido Sí, perdiendo esa identidad ese absolutamente, amor? absolutamente. Lo que pasa es que la ciudad ha crecido a un ritmo increíble en población, en extensión, unas complejidades propias de una ciudad que de un momento a otro se pone en el mapa del mundo. O sea, Sí, estamos en total. el mapa del mundo. Entonces, claro, creo que se ha perdido, o no se ha perdido, se ha olvidado un poco, como que damos por hecho una cantidad de cosas. Damos por hecho el metro lo damos por hecho. Total. El metro lo damos por hecho y creería yo que es un motivo como de orgullo, si se quiere, de ciudad. Lo que las bibliotecas hicieron en los barrios en su momento, que también como que nos fuimos olvidando, Total, como que nos total. olvidamos. De toda esa labor y ese tejido urbano que se fue Y creando. mira que de alguna forma lo que sucedió en Medellín, yo tuve el privilegio de sentarme en una mesa a trabajar con Carlos Julio Calle, el diseñador, uno de los diseñadores de la inteligente. Total. Hoy todo lo que se entiende como Ciudad del Río, o Parques del Río, Parques del Río, todo todo el esto. tema de... No darle la espalda al río es un pensamiento de Carlos Julio, Total. Calle, que fue uno de los primeros urbanistas ambientales, el primero que tuvo incluso creo Colombia, no sé. Sí, 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 un crack. Y tuve el privilegio de sentarme a diseñar con él. Y, y al final, si uno se pone a mirar la evolución de la ciudad, tiene que ver con el diseño y la arquitectura, Total. como de unos aciertos, Sí, de unos unos pensadores. detonantes muy Exacto. puntuales. Todo el tema de Parque Explora, Parque de los Deseos, Parque de la Luz, bibliotecas en todas las zonas, llamémoslas marginadas de la ciudad. A mí más que reconocer como las piezas arquitectónicas que me gustan, Sí, pues sí, porque sí. soy arquitecto y tal,
lo que yo resalto de eso es precisamente lo que generó a su alrededor, de que hablamos un poco ahorita de las oportunidades. Total. Es muy probable que un niño, la primera vez que pudo tener acceso a un computador fue en una de estos parques bibliotecas, como en su momento y una persona solo tenía acceso a un computador cuando fue a la biblioteca de Confama del barrio. Entonces mira que hay unas marcas Sí, sí, sí. de un tejido empresarial, de unas iniciativas que si también lo queremos, si también lo podemos poner en términos de el diseño como eje transformador de una ciudad. Totalmente. Que tiene que ver, Sí, sí, sí. y al final es como el diseño, como la creatividad transforma. Puede ser una ciudad, puede ser una marca, Total. pero al final es como qué es lo que realmente podemos poner en ciertos lugares que funcione para la población que está ahí. Total. Más allá que la arquitectura, podríamos llamar que la creatividad bien usada, no sé si es una redundancia lo que estoy diciendo, pero detonantes creativos dentro de un margen ya sea social, económico, creativo, empresarial o de marca, pueden detonar cosas maravillosas dentro de cualquier ámbito. Es que pues yo era arquitecto hasta hace unos años. Yo era arquitecto hasta hace unos años que diseñaba edificios, pero al final la creatividad me ha permitido tener un rango mucho más amplio. La creatividad no es para el diseñador, la creatividad es para el científico, la creatividad es para el abogado, la creatividad viene, es como los niños que se les olvida nadar. Eso era una pregunta al final el niño que te tenía. está ahí en ese... ¿Uno nace creativo o se hace? No, yo creo que uno nace, lo que pasa es que hay que entrenarlo. ¿Y por qué se pierde? ¿Qué crees que pueda suceder o qué? ¿Por qué se pierde? ¿La curiosidad o qué? No, yo creo que es un proceso natural del ser humano de poder encajar. Es decir, son muy pocas personas las que no necesitan ese ejercicio de encaje, entonces siguen muy creativos, cuando dicen como, ay, tan loco, ay, tan necio, ay, tan no sé todos qué. queremos pertenecer a una tribu, estar Sí, encajados, claro, o sea, necesidades, sí, como una necesidad evolutiva de encaje, luego necesidad social de encaje. Sí. Entonces uno comienza como a retraerse, como a olvidar. Uno de los ejercicios que yo hago mucho con mis estudiantes es póngale mucho ojo a sus obsesiones. O sea, ¿usted qué lo obsesiona? Más allá de lo que estudie, más allá de lo que usted esté estudiando y tal, préstele más atención a las obsesiones. Entonces hay estudiantes que están estudiando diseño, pero su obsesión es la cocina. Y les encanta cocinar. Total. Y entonces ahí en esas obsesiones es donde uno comienza a mirar la creatividad, simplemente conectar cosas que estaban aparentemente inconexas. Total. Y entre más alejados estén los universos, pues más, digamos, creativo parece ser la solución. Total. A lo que me refiero con esto es que si vos tenés un universo como es, por ejemplo, la panadería o la repostería, Sí. y aquí tenés cerquita como el diseño industrial, Ok, sí. diseño industrial. Entonces lo que haces es como hacer postrecitos con moldes que aprendiste a usar. Ok. Pero ¿qué pasaría si uno mezcla la repostería, que es un universo por acá, y la mezcla con otro universo que esté muy lejos? La biología. Sí. Aunque a mí todo se conecta, pero... Sí, claro, todo se conecta. Sí, Lo que pasa pero es yo creo que hay es un universos más pensamiento muy fáciles. creativo, ¿qué? Hay universos más fáciles de conectar que otros. Las personas que empiezan a ser bastante creativas son las que son capaces de juntar universos que están muy lejos entre sí. Ok. Y que son capaces de conectarlo de una forma muy coherente. Total. Al final, cuando uno... Y que pasa es que la creatividad sola no funciona mucho. La creatividad tiene que tener, cuando uno lo lleva a negocios, Sí. tiene que tener un principio de que lo que estemos solucionando le importe a alguien. Total. Entonces, hace poco me leí un libro que se llama Enamórate del problema, no de la solución. Chévere. Es un tremendo libro que es el creador de Waze. Y el tipo dice, enamórese del problema, enamórese de eso. Dicen, a veces nos enamoramos mucho de la solución. Y eso nos pasa mucho a los arquitectos. Sí. Nos enamoramos La ya forma. la forma o el esquemita, no.
en este libro es enamórese de un problema que realmente sea un problema difícil de solucionar. Porque en la medida en que tenga un problema difícil de solucionar, quiere decir que está Sí, está. necesitando... Está interesante hacerlo. Exactamente, Sí, claro. reta un montón, y a lo mejor ese problema que usted tiene lo tienen muchas más personas. Total. Hoy, ¿cuántas personas utilizan Waze para movilizarse? Y antes lo que hacíamos era preguntar mapas, tal, no sé Claro. qué, y todos hacíamos un poco lo mismo. Sí. Enamorarse del problema al final tiene que ver con cuál es el principio de realidad de lo que si estamos solucionando algo que realmente se necesite ser solucionado. Total. Porque entonces cuando uno ya empieza a hablar de estrategia, uno empieza a hablar que uno tiene que ser relevante en algo, o sea, uno que tiene que estar como en un espacio donde se necesite una solución, ser relevante y ser distinto. Entonces por eso te digo el problema de ser distinto, que es muy importante en la estrategia, Total. porque al final uno muchas veces quiere ser el mejor. Sé que quiero ser el mejor, quiero ser el mejor, quiero ser el mejor, quiero ser el mejor, pero ser el mejor al final no dice mucho. Sí, total. Lo importante de la estrategia es ser distinto. Cuando antes se creaban la visión y la misión de las empresas, Sí, pues, era sí, de sí, ser los mejores en Sí, 20 años. Hay una, sobre todo que hace poco estuve en una feria, no voy a decir de qué, Prof. ¿De qué, prof? estuve en una feria el fin de semana pasado y entonces todos los stands querían replicar una experiencia. Inmersiva. Está de moda, está de moda. Está de moda. Está de moda. Experiencia es la palabra más abusada en este momento. Queremos generar se una volvió experiencia. cliché, y todo. Una experiencia. Sí. Y uno a ver qué es la experiencia y es un reflector prendiendo y apagando. Y entonces hay toda una narrativa cuando uno tiene que explicar tanto la Sí. experiencia es Sí. porque no la logró. Total. Cuando usted tiene que explicar y explicarlo es porque ahí faltó Faltó algo. Capacidad de solución. Total. Entonces yo creo que la experiencia se está usando un montón de ella, entonces creemos que ser diferentes es armar toda una historia, el storytelling, y al final, Faru, yo creo que un edificio, una marca, lo que sea, un negocio está basado en verdades. Está basado en verdades, no en carreta. Total. Entonces vos decís que tenés una experiencia, no sé qué, y una experiencia, no sé cómo, bla, 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 pero al final no estás diciendo la verdad con esa experiencia. Total. Profe, maravilloso toda esa conversación. Una última pregunta, que ahorita lo mencionaste. ¿Qué te obsesiona? ¿Cuáles son tus obsesiona? obsesiones que tanto le dices a tus alumnos que no las descuiden? ¿A vos qué te obsesiona? ¿A vos? La lectura, ¿Qué te apasiona? la lectura. Me gusta mucho la lectura. Creo que me gusta obsesionarme como con ciertos temas específicos de lectura. ¿Tenés tiempo de, me obsesiono un año con esto, otro año con eso? O... Antes leía un libro como y terminaba y seguía con el otro. Ahorita lo que estoy haciendo es mezclando cosas. Ok. Entonces estoy mezclando cosas de mi trabajo y pues con el asunto de la consultoría que y tal, pero también lo mezclo con un poquito de... Estoy ahorita muy obsesionado con entender como las nuevas generaciones. Estoy como obsesionado de entender... hay un libro que se llama La generación ansiosa de Jonathan Haidt, y es lo que está sucediendo con el asunto de las redes sociales, es lo que está sucediendo con el cerebro humano a partir de este asunto de la interacción con las redes. Y obsesiona mucho como entender cuáles son los drivers de decisión de estas nuevas generaciones, porque son bastante complejas y tienen muchas preguntas. Me obsesiona también mucho el tema del progreso y de las oportunidades, como entender precisamente cómo generar más oportunidades. Me obsesiona mucho el tema del conocimiento, pues es como lo que en mi empresa hacemos, lo que en Dialógica hacemos, y es entender cuál es el conocimiento que hace único a una organización. Súper. Una organización que es exitosa es porque
tiene un conocimiento. Muchas veces no saben que lo tienen, muchas veces no saben que lo saben. Sí. Que eso le pasa a uno mucho, uno como que no sabe que sabe cosas. Creciendo Y va haciendo, orgánicamente. exactamente. Sí, sí, sí. Lo que nosotros hacemos un poco es precisamente entender cuál es ese conocimiento que hace distinto una organización, y cuando encontramos eso, al final eso se vuelven estrategias para crear valor. Súper. Entonces estoy obsesionado mucho con el tema del conocimiento, del aprendizaje, los drivers de la gente, de los pelados, porque me parece mientras que todo el mundo dice que no saben hacer no sé qué, que son perezosos, Sí, que la no quieren generación de estabilidad, cristal, sí, que no sé sí. qué. Me aterra que les digan generación de cristal porque no hay nada más difícil que estar expuesto a redes sociales. Demasiado. A nosotros nos hacían bullying, en el colegio y se quedaban en el Sí, colegio. llegaba a la casa y Y tranquilo. llegaba al barrio y no pasaba más. Total. Ya no. No creo que sean una generación de cristal. Me parece irrespetuoso que le digan a una generación que son de cristal. Total. Profe, nada, agradecerte el espacio, el tiempo, maravillosa charla. Espero que haya un segundo capítulo pues para hablar Esperemos de todo este tema de diseño, estrategia, creatividad me parece brutal, y de ciudad, identidad me parece muy ganador. Creería yo que también podríamos hablar de empresas, ya meternos un poquito más en el tema estratégico de marca, de empresas, que Genial. vos sos un crack para eso. Y nada, hermanos, nos va a tocar irnos porque aquí ya va a empezar un evento, pero Quedémonos en el evento. quedémonos en... Quedémonos en el evento. Total.